Ahora sí, decime y empezamos. O ya pongo. Dale, poné. ¿Listo? ¿Listo? Es el momento esperado por todos. Ha llegado a la radio el gran programa. Bola sin manija. Bola sin manija. Bola sin manija llegó. Bola sin manija. Bola sin manija radio. Bola sin manija radio. Todo el deporte, junto a vos y al otro que está al lado tuyo. Deportes raros, deportes convencionales, deportes de todos los lugares. Datos curiosos, conclusiones conceptuales. Nombres de estrellas de los 90. Álbumes de figuritas, todos los datos irrelevantes del mundo deportivo mundial están acá. Bola, 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 bola sin manija, sin manija, bola sin manija. Empieza ya. Impactante, ¿eh? ¿Qué tal? Cuánto mejor se me ve con la cámara de la notebook. Impresionante. La de Coté, esa. Claro. Esa que veo ahora. Sí. No, vos no sabés cuál es. Claro, pero bueno. Sí, de hecho en la otra no apareces en foco. Exactamente, ahí me quedé. Sí. ¿Cómo están? Está bien, para que no queden dudas. Bola sin manija. Buenas tardes. Bola sin manija. Empieza ya. Qué bueno. Bueno, está todo el mundo esperando esta transmisión. Un programa enorme, el de hoy. Bien, y sintiendo que de a poco toda esta maquinaria infernal que nunca para del deporte vuelve a rodar. Nunca, mejor dicho. Haidt lo prometió hoy en la columna en FM La Tribu. Sí. Que vale la pena ver este programa, pues este es un programa de radio. Sí. Es un programa de radio, radio TV, siempre innovando nosotros. Y bueno, también lo que se viene, ¿no? La radio en vivo. Todo el mundo está haciendo programas de radio con cámaras, que no es una radio, ¿no? Twitch y Zoom y Jitsi. Pero bueno. Digamos, Fran, que nosotros lo hicimos hace 2-3 años que empezamos a hacer eso. Anticipamos la pandemia de algún modo y, digamos, uno de los quizás beneficios de ver este programa por el YouTube de Bola Sin Manija era ver nuestro aspecto físico, cómo nos va llevando la cuarentena. Claro. Y una de las promesas de Haidt eran los rulos de Juan Pablo, ¿no? Y no están. Bueno, traje los míos muy desordenados, pero poco recortados. Sí, no me avergüenzo de ellos, aunque igual en algún momento... ¿Qué cosa? Sí, está Juan Pablo, está Juan No sabía. No lo había visto. No tiene imagen. De acá abajo. Es muy loco, pero yo le veo la imagen en una computadora, en esta cámara, veo la imagen de Juan Pablo, pero en esta no lo veo. Estoy usando el celular. Si no te veo los rulos no te reconozco, Juan Pero Pablo. no tiene sentido que lo vea en una cámara. Yo acá no te veo la imagen. Si querés salir y entrar a ver si se te vuelve a ver. Yo lo veo. No, pero yo estoy viendo en YouTube cómo sale y no sé. Eso es lo importante, la gente, ¿no? Mierda, es la tecnología, ¿eh? Cada vez peor.
Sí, no, cada vez peor. Estuvimos hablando de esto con Juan Pablo últimamente también, porque con todas las posibilidades a la mano tecnológicamente para hacer lo que uno quiera, no hay forma de hacerlo. Es cada vez más difícil, no es cada vez más fácil hacer una entrevista. Sí. Hacer una entrevista y grabarla, uno dice, sí, es imposible. Dentro de poco va a haber que ir, juntarse, además en este momento, y escribir a mano como un neandertal lo que dice el entrevistado, ¿no? Ojalá que no tengamos que llegar a esos extremos. Los nerds de la mano. Y además hay una cosa que ocurre, que es cuando uno finalmente se acostumbra y domestica a la plataforma, a la página, a la forma tecnológica en que hay que resolver las cuestiones, la cambian toda. Sí. Y no hay forma de encontrar las cosas, hay que tardar un montón de tiempo en volver a adaptarse a esa nueva plataforma. Sí, eso es lamentable, eso lo odio. Pero también hay un revival, así como decíamos que se viene la radio en vivo, también ha vuelto el vinilo, y hace poco se supo un dato que por primera vez en no sé cuántos años, en 20 años, el vinilo superó en ventas al CD. Ah, bueno, pero porque no hay CD, no porque haya vinilo. Tipo un CD hoy por hoy. ¿Y un vinilo? Ya, pero el vinilo un coleccionista, un CD, bueno, ya lo escuchás por Spotify y listo. Mi augurio lo que se viene ahora es hablar por teléfono. Va a volver, Yo estoy todo el tiempo. En cualquier momento. No ¿Cuánto va a pasar? Todos les parece raro que yo los llame por teléfono porque no están acostumbrados. No. Sí. ¿Cuánto va a pasar que vuelva el revival? Bueno, ya volvió el revival del cassette, aunque muchos quieran ver, pero se coleccionan cassettes. Sí, claro. También va a volver el revival de los compact disc, ¿no? Y de los volver el revival. O sea, faltan como 2 vueltas. Un revival. Y cuando nuestros nietos quizás sean unos hipsters de mierda, van a decir, uy, mirá, me bajé un MP3. Cuando ya en realidad van a estar escuchando música telepáticamente. Tal cual. Bueno, hubo un intento glorioso de Alejandro Torre y yo hace muy poco, por decirles, quizás haya sido el año pasado, o en 2018, abrimos un fotolog. El fotolog de Proyecto Lesoto. Vimos que existía todavía la posibilidad y abrimos uno. Ahora ya no está, ese se perdió, pero abrimos un fotolog en 2018. Y bueno, ese tipo de cosas es muy loco, pero algunas se van a perder porque esas plataformas se van desintegrando. Me gusta la experiencia 3D de Jumagu, ¿no? Como que no sé cómo poner la cámara, me tiene la mano atravesando la pantalla, parece que te va a estrangular. Uy, qué bueno cuando se puede hacer con 3D esto y que Jumagu haga así a la gente. Es el estilo Culini, ¿no? MDQ. Sí. Qué programa. Sí. Y entre las cosas que vuelven, y vimos ayer un regreso tremendo, está el autocine, ¿no? Bueno, fíjate, el autocine. Sí. Increíble. Juan Pablo, sigue sin verte. Bueno, pruebo volver a entrar. Pero sí, por favor, porque me gustaría ver. Mientras Juan Pablo sale y vuelve a entrar para que la audiencia lo pueda disfruten su rubro, paradójicamente observar. Decimos que en la versión visual de este programa yo voy a estar colocando las banderas de mi colección. Hoy le toca a Portugal. Ahí la pueden ver. Así que un gran saludo al Uruguay de Europa, ¿no? Sí, claramente. El Uruguay de España también. El Uruguay de España de Europa. De Europa. España, a su vez, que arrancaste. Sí. Sí, que España es el Uruguay de Europa y Portugal es el Uruguay de España. Está bien. Arrancaste por los últimos viajes. Sí, se dio así. Eran en realidad la bandera de la vez pasada, que es la de País Vasco, y la de hoy, estaban aparte de mi colección de banderas. Estaban como sobre un mueblecito, claro, se ve que donde llego a mi pieza las puse ahí y no las toqué más. Y bueno, por eso qué bueno, ahí apareció el ahora sí. Ahí me ves, no, ahí sí, ahora sí. Bueno. Sí, muy bueno. Con la Vinci y todo. No sé qué pasa. Impresionante. Claro. Che, Fran, y en Isla de Pascua no compraste nada, no había bandera. Sí, tengo.
Tengo la bandera Esa sería india la acá. última. Voy Esa sería la última. a mostrarle un programa de estos. Y también tengo que hacer algo con mis camisetas de fútbol. No sé si hacer un perchero. Llevarlas. Algo, porque no sé, es muy difícil tener camisetas de fútbol. Porque no sé, yo no las uso mucho. ¿Cuántas tenés? Debo tener unas 50. Hay unos pudorosos, no es la palabra, pero no me sale, que dicen que no hay que usar las camisetas, ¿no? Tan Que hay que pausadas. colgarlas. en Creo un que los que cuadrito. dicen eso son los sudorosos. Sí, las está bien. firmadas por ahí. Sí, yo las uso para jugar. Yo no las uso porque me incomodan bastante. Ahora las estoy usando Que no jugás. para el frío. Claro, Básicamente. para el frío las estoy usando, pero casi todas las tengo que usar con una remera abajo porque me hacen mal a la tipo de piel. tela te hace mal. Entonces, bueno, Claro. es un problema. Mirá No vos. tengo bárbaro. ninguna camiseta de equipo de fútbol, ninguna. ¿Cómo que no? Y la del La del Nantes, Nantes. histórica. Ah, bueno, la del Nantes, pero ya ni Buah, se ya nota. empezó mintiendo. Ya empezó mintiendo. La del Es Nantes. Nada tremendo. más. Fumado. Creo que no tengo otra. Tenía una ¿De de Boca Boca no que le tenés? regalé a A mi hermano. Hernán Montoro. Una rara, esa de Boca es rara. Está Y buena. del Cavadi. No, de Cavadi no es fútbol. Bueno, es el De del Cavadi fútbol tengo, Es el, con las manos. es el Fútbol de es el Asia. fútbol sin pelota. de Cavadi tengo un par, sí. Unas Vale. inéditas tengo. Tengo la remera de la selección que nunca fue a Malasia. Esa vale. Vale oro. Incurable. Tenía una que era que en vez de Jumagu, porque tiene mi número, el 17 y Jumagu, y en vez de Jumagu decía Jumagu. Habían hecho mal. Bueno. Esa valía, pero 10 veces más. Pero la tuve que devolver Claro. para que me den la que estaba bien. Y Una después Jumau, tenemos la de la camiseta oficial de la selección argentina de Cirque y Cavadi, que es un deporte que no usa camisetas. Insólito. Exacto. Esa igual yo se la regalé a alguien que quiero mucho. Muy Ah, bueno. esa. La Esa la usabas regalé mucho. cuando me quedaba chica, se la regalé al entrenador de Juli, que ha sido juez de línea en un nacional de Cavadi, en un nacional no, en una fecha de Cavadi en Junín. Muy Le bien. regalé a él esa. Muy linda Es remera. como- una marca. Es como tener el buzo antiflama de Boca en fútbol. O Claro. la gorra para nadar de, no sé, de los Los Ángeles Lakers. De los Ángeles Lakers, claro. Bueno, justo son los Lakers, ¿no? Ahí sí, porque son los Lakers. Claro, ahí por ahí sí. Qué Pero bárbaro. está bueno el casco de. Sí, ¿no? El casco Tengo de de. tenis de Peque Schwarman. Sí, el casco de Vilo. De handball. Bueno, hablando de Peque Schwarman, ¿no? Hay mucha información para hoy. ¿Qué pasó con Peque Schwarman? No estuve involucrado con el deporte hoy. Fracasó. Fracasó el Empezó muy bien. intento. Dignamente. Un Empezó fracaso muy bien, digno. se fue cayendo y se terminó. Lo bueno de él es que como es peticito, caer No no le duele hace tanto. nada. Claro. El primer set, Arrancó Lograba 3-0 3-0. arriba. claro, después se puso 3-3, lo mantuvo hasta el 5-5 y lo perdió 7-5. Y el segundo ya no, ya lo perdió 6-3, un poco más cómodo. Perdió pero cómodo. Por lo menos, claro. Bueno, está Dalia, la saludamos y dice que le encanta el saludo. doble plano de Fran. Y lo dice alguien Sí. de cine, Epa. Sí. Porque lo dice alguien de cine y tenemos bastante que hablar de esto porque se volvieron a presentar los cortos animados de Pequeños Gigantes que impulsó Dalia y gran equipo. Se presentaron ayer en el Festival Cortala de Yerba Buena Tucumán. Impresionante. 2 cortos, se vieron. Y lo vimos en vivo desde el autocine de Yerba Buena. Yo vi 4 horas seguidas de eso. Creo que todo. Sí, ¿no? vimos de todo. Desde las Todo, 6 hasta que todo terminó lo la mismo. premiación. Fue Muy a tremendo. tono con una tarde de domingo, ¿no? Re para corchazo, la Sí, mayoría. había las temáticas de suicidio, bullying, sangre y desesperación para ver con un streaming a veces. El de bullying fue raro, porque fue uno donde el pibe lo bulleaban, creo que hasta lo violaban, y el mensaje era que todo eso lo hizo bien. Le hizo bien, le hizo encontrar un rumbo que Le hizo quizás encontrar no- un rumbo que él no sabía que tenía. Hermoso, ese fue el peor de todo, pero bueno. Bueno, pero así es el arte, Así es ¿no? el fútbol. El fútbol. Y Bueno, después vimos la premiación, hablando de fracaso digno, ahí estuvimos. Los spoilers, tenía la premiación con spoilers, fue impresionante. Muy bueno.
Pero antes de saber el ganador, vamos a ir con Un el video. director de no sé Y qué. le dice, y el bueno, director felicitaciones decía, a- Bueno, sí, el ganador fue Pepito Silvestre. Y volvían y decían, bueno, ahora sí, vamos a ver quién ganó, como nunca habían escuchado lo que dijo. Ah, increíble, increíble. Unos problemas de sonido y de montaje en vivo tremendos, ¿no? Espectacular. Sí, sí. No es fácil. Pero bueno, muy lindo, No es fácil. muy lindo, muy lindo. Para tarde de domingo, Sí. alternando con otras cosas, estuvo bien. Así que bueno, que eso tendremos hoy. También comentaremos diferentes vicisitudes. Hubo Tour de France, hubo Copa Libertadores. Volvió la vieja Copa Libertadores. Hubo Una US película- Open de golf. Tremendo, que no Viste, comenté, no. no me dio el tiempo ahí en la tribu. US Open de golf. Subí un poquito. Atípico, si se quiere, de alguna manera, en su resolución. Mira, Creo que también hubo Premier League, una fecha, creo yo que histórica. Ya voy a decir por qué después más adelante. y hubo también fútbol holandés. ¡Oh! Polémica, ¿no? Porque lo que vimos fue la antesala del apocalipsis prácticamente. Fútbol con público, sin distancia social y sin barbijo. Ya está. Ya fue. Ya fue. Pero en Holanda la idea es que te mueras siempre. Ese es Es lo que dijo Francia. ese como otro que- proyecto de vida, ¿no? Ya te ven un poco mal y te dicen, bueno, da para la eutanasia, ¿no? Como que Claro. siempre te están un poco motivando a que te mueras. Es Sí, que está es muy bien. grande, ¿Querés morirte? ¿Querés es morirte? muy grande, y la idea es que haya lugar, ¿viste? Hay aborto ilegal durante toda la vida. Es que Claro. es muy chiquito el país. No, pero ¿no? aparte, Bueno, y de No lo hecho dice. tuvieron que fabricar pedazos de país donde Claro. no había de que la a gente... eso voy, Fran. ¿Con qué te crees que rellenan esos folders? Uf. Tony Polders. Sí. Tremendo, ¿no? Así que bueno, estuve viendo, vi casi un partido entero de mi amado Feyenoord. Creo que por primera vez veo un partido entero de Feyenoord. Tremendo. ¿Alguna, Ni siquiera entré. alguien, un latinoamericano, alguien que esté jugando interesante? No. En Feyenoord. Era imposible de escuchar, igual se Sí, escuchaba. sí. Senesi. El ex Ese. Lorenzo. Que no sé quién es. Ah. Claro. Sí, pues decía el argentino sí. Sí. Igual Bueno, te puedo- yo, para hacerte la contra, tengo el banderín del Sí. Ajax, que compré en el Amsterdam Arena, propiamente dicho. Sin ver partido, por eso no lo sumé a la lista en la cual nos enrastraba un poco Juan Pablo ayer de cantidad de países donde vio fútbol. Yo vi que no jugó Tagliafico. ¿Qué No. estará pasando? ¿Se va? Ah, Del Ajax. lesionado. Raro, ¿no? Es En los raro. amistosos yo lo vi jugar, pero sonaba para la Premier, para algún equipo. Sonó para varios equipos. ¿Cuántos planos de gente bebiendo agua? Puedo brindar No. conmigo mismo, quizás. Creo. Fernández. Fernández, muy bien. Una cosa que querías decirle, el relator del partido del Feyenoord, nunca había algo igual, era un relator de lucha libre mexicana que se ve que quedó ahí con este tema de Fox y ESPN, quedó ahí y lo pusieron a relatar, el partido. Gritaba un lateral como si fuera el gol de Víctor Hugo de Maradona a los A ingleses. los ingleses, de Víctor Hugo a los Igual- ingleses. ¿El gol de Víctor Hugo a los ingleses? No, era insoportable. Imagínense cómo gritaba un gol. No. Por suerte hubo pocos goles. Tremendo. Bueno, y Pero no, comentaste te quemaba eso, la cabeza. y yo te comenté que lo que comentamos todo el primer tiempo con los pibes del Lavi, y mi hermano, que en general se va del grupo y aparece en el entretiempo para que no le spoileen, con los delays y eso, llegó el entretiempo y decía, venía a decir eso. Insoportable el comentarista, que hablaba todo el tiempo él, no dejaba relatar, hablaba todo el tiempo, adornaba todo con 1000 palabras de más, hablaba de todo al pedo. ¿En qué partido? En el Leganés versus Lugo. el Lugo. En el cual fue desvalijado el Leganés por el Mirá VAR. No vos. pude ver al final cómo fue el gol ni nada. El Por el penal. VAR, nuevamente. Sí. Así que, bueno, de todo un poco tuvimos. Ahí justo veo un tuit en el que, no sé si nos felicita a nosotros o a Dalia directamente, Eugenio Piraino, que dice Gran que vi el saludo. corto junto a Hijo de 11 y lo disfrutamos mucho. Mira qué Bueno, bueno. nos alegramos mucho. Buena salud. No sé cuál de los dos habrá visto.
porque finalmente nos enteramos casi al aire que estaba participando. Sí. Pero fue lindo encontrarlo de repente sin saberlo, ¿no? El segundo, el de Galata. Sí. Me hizo acordar a una presentación de una vez, pero que prefiero no recordar. Dale. Bueno. No la recuerdo. ¿Pero te estás acordando? ¿Cómo podés preferir no recordar? Me acabo de olvidar. Él está bloqueando ahí. Sí, mejor. Hubo fútbol uruguayo también, una fecha de mierda en el fútbol uruguayo. Perdió Rentistas. Sí, ya está. Y se pone mal. ¿Ganó Progreso? ¿3-0? ¿Puede ser? Ganó Progreso 3-0. A Wanderers, claro. Ganó City Torque. Tiene que jugar el bolso aún contra Liverpool, ¿verdad? Sí, la última fecha. No, en realidad juega ahora, pero lo pasaron para el sábado 26 de septiembre, porque como juega ahora, pasado mañana por la Copa, se ve que le dan... O mañana creo que juega por la Copa. Bolso que le ganó a Racing en Avellaneda, ¿eh? Sí, con gol de la Bandina. La ley del ex, inexorable, ¿no? Sí. Había dos ex en este caso, la Bandina Vergesi y la flaca Jacob, del lado del tricolor. Imposible perder. Pero digo, ya tenés que poner todo un equipo de ex. Y ya es muy difícil. Tenés que contratar jugadores que hayan jugado en muchos equipos, tipo el Tanque Silva, pero en todos los puestos, ahí o siempre algún ex va a haber. Es buena esa, es otra que llevar las estadísticas como en el béisbol de porcentaje de bateo, eso, el porcentaje de regularidad, espectacular. Así es. Y bueno, ¿qué más? Y bueno, ayer vimos que logró convertir su primer gol como DT el Loco Abreu a los 43 años. Recordemos que es jugador técnico, ¿no? Se pone a sí mismo. Qué bárbaro. Y en este caso marcó el empate tras ir perdiendo 2-0, con el que Boston River igualó con Danubio. Danubio que se está condenando solo al descenso, ¿no? Cada vez más difícil que se sabe, porque para colmo los equipos nuevos de esta temporada están todos bien, tanto Rentistas como City Torque y como Deportivo Maldonado, que si bien esta fecha perdió, tienen una buena cantidad de puntos por ahora. Ahora, Abreu se pone, pero no se anima a sacarse. No, antes estaba de suplente, ahora hace 3 partidos más o menos que se pone de titular. Pero juega todo el partido. Ahora como lo sacás, ya está. Claro, él sabe que se enoja. No sé si jugó todo el partido, eso la verdad, no sé si se saca en algún momento, en estos partidos de juego titular. Ahora que está con un look, no sé si lo vieron, muy barbudo, un look... Sí. Medio como yo, pero más. Sí. Muy bien. Bueno, el que vi muy barbudo hoy, ya con barba por acá, es a Luchi. ¿Lo viste hoy? ¿Lo viste? ¿Y a Ricky no lo viste? Sí, a Ricky lo vi, pero Ricky es papá pitufo. Ricky está con 15 centímetros de barba, por lo menos. Hubo encuentro de eDeportes. Se va a poner de moda la barba, acuérdense. ¿Y alternativos? Sí, pero yo estuve muy poquito. Vi el de Luchi Silva con Tigol y vi un poquitito de un anterior de Courage, pero casi nada, muy poquito, y tuve mucho trabajo y se me complicó mucho verlo. Hoy podemos hablar quizás de Woodball, si queda tiempo. ¿De qué? Bueno. De Woodball, de pelota de madera, deporte alternativo. Muy bueno. Que me llevó también a conocer los juegos de la Commonwealth. Que por ahí podemos comentar un poco, no sé si alguna vez hablamos, pero también estoy, además de conociendo islas, conociendo las diferentes expresiones de los Juegos Olímpicos que existen. Porque no solo hay Juegos Olímpicos y Juegos de Invierno, y Panamericanos y asiáticos. Hay un montón de otras contiendas olímpicas del tipo. Una es los Juegos de la Commonwealth. ¿Hay Juegos de Europa? ¿Juegos europeos? No hay Juegos europeos. Sí, hay. Yo creo que sí. El europeo de no sé qué. Son los olímpicos sin Estados Unidos. Juan Pablo recordará, también a mí me gustaban creo que se jugaron 2-3 veces, por lo menos. Telematch. Sí, eso también, ¿no? Pero los Goodwill Games, no sé si recordás que se jugaban o en Rusia o en Estados Unidos,
los Juegos de la Buena Voluntad, que eran una suerte de intermedio. Era la Copa América de los Juegos Olímpicos, más o menos. Claro. Con Argentina. ¿no? Que se les acabó la buena voluntad y no lo hicieron más. Sí. Igual, sí, lamentablemente, ¿no? Así termina todo. Pero también hoy o ayer, alguien ganó notoriedad, ¿no? Un exfutbolista, un ex delantero que hoy ganó notoriedad, ¿no? Ganó fama gracias a las redes sociales. Nunca entendí qué pasó. Un delantero que fue conocido en los 90, hizo un par de goles en algunos combinados de jugadores nacidos en el territorio argentino. Batistuta se llama. Sí. Y ¿puedes explicarnos qué pasó? Yo leí una declaración de él, pero no terminé de explicar bien qué había pasado. No sé nada, cuéntenme como si estuviera... Tuiteó algo como que muy críptico. No se entiende, o sea, tiene toda la forma de tweet gorila, pero no se entiende bien. Uno sospecha que lo que quiere decir es que sus padres le enseñaron a trabajar y estudiar y esforzarse y ahora ya no. Pero lo pone de un modo muy enrevesado que quizás quiere decir otra cosa. Totalmente. Tiene la forma de un tweet facho y las respuestas e indignación del progresismo. Pero lo buscaste, algo como que él decía que había sido un estúpido en escribir algo, ¿no? Pero no entendí qué. No, a mí me enseñaron valores. Qué tonto, ¿no? Una cosa así. Sí, que quizá ni siquiera es una pregunta así retórica, realmente pregunta. Fui medio tonto, ¿no? Como quizás se está replanteando un montón de cosas. Está bien, eso es sano. Pero yo, antes de todo esto, estaba pensando en Batistuta hace un par de días. Estaba pensando, no sé bien por qué me acordé de Batistuta y lo wikipedié, ¿no? Y me encontré con un pasado oscuro. ¿Hay informe? Un pasado negrísimo o incluso azulado de Gabriel Omar Batistuta, el Batigol. Mirá, después lo vamos a ver. ¡Qué bueno! Perdóname, esto es lo que tuiteó. Yo me sacrifiqué y respeté al prójimo. ¿Soy un idiota por tener esos ideales? Sí, un poco más largo era, sí. Era un poco más largo, ¿no? Me suena. Dice, yo me crié en una casa de 5x3, mis padres... sí, una casa de 5x3. Medidas de la casa, es cierto. Ahí va, ahí lo tengo. Se me viene a la mente una pregunta, con signo de pregunta, como para reflejar que en realidad él se cuestiona a sí mismo. Claro, ¿Se me viene a la mente una pregunta? Mis padres me criaron en una casa de 5x3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia. Me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales? Puede ser. En general. No enojar con eso. ¿Qué sé Pero yo? por ahí... Sí, no, estuviste bien, flaco. Todo bien, tranquilo. Por ahí es algo que surgió en terapia y él lo quiso compartir con todos, ¿no? Como que hay una suerte de introspección que está buscando saber cómo le fue en la vida, más allá del fútbol. Sí, quizá no es el ámbito, pero es válido igual la reflexión. Pero bueno, así que vamos a conocer más de este ser humano, ante todo, ¿no? Claro. Che, para cerrar el tema Peke Schwarzman, del cual ya dijimos que perdió la final, digamos que logró un histórico triunfo frente a Nadal en el torneo de Roma, en cuarto de final, el otro día. Nadal que ganó 9 veces el torneo de Roma, no es Roland Garros para él, donde es prácticamente imbatible, porque Djokovic ganó muchas veces en Roma, pero no te digo el patio trasero de su casa, pero la del vecino, más o menos. Así que gran triunfo de Peke, que subió al puesto 13 del ranking. ¿Qué le pasa a Nadal que perdió con el Peke Schwarzman? ¿Ya está viejo? ¿Está lesionado? ¿Está falto de fútbol? Porque decía, la excusa del periodismo del tenis es que se jugó con mucha humedad y de noche, lo que hace la cancha un poco más
es una combinación que a Nadal a veces le ha traído dolores de cabeza. No, lo favorece más a Peque Schwartzman que a Nadal. Y cuando le duele la cabeza no juega muy bien. Sí, exactamente. Y bueno, Claro. así es el tenis. Así que Y bueno, los jugadores ni siquiera pueden tomar ibuprofeno, ¿no? O pueden. Sí, hay cosas que sí. Que Paracetamol. pero viste que a veces viene el Cuando viene médico el médico, y les da puede- directamente. Supongo que cada cosa que toman lo tienen que andar anotando como para informar. Claro, Que no, anoche me di un saque, ponen así. ¿no? Sí. claro. Igual cuando entra el médico les da cualquier cosa. Cualquier cosa que le dé el médico está autorizado. porque se las da el médico. Pueden darle merca y Está recetado. La ¿Qué dictadura, ¿no? médico del Los torneo? médicos. Claro, obvio. bueno, ¿qué más? ¿Empezamos a desarrollar más temas? En Brasil, Quiero rápido algo como para sacármelo Sí. de encima. La increíble fecha, desde mi punto de vista, de la Premier League. Hubo 3 partidos de 7 goles. Un partido de 6. Y bueno, otros más con muchos goles. Hubo 44 goles en 10 partidos. Bien, buen promedio, 4.4. Mirá qué fácil. ¿Cómo se explica? Rápido hiciste la cuenta, ¿eh? Pero sí, 4.4. No hubo ningún 0-0. Hubo un solo 1-0. Un 2-0, un 3-0, un 1-3, un 4-2. Un Muchos 2-5, partidos. un 2-1, Muchos un resultados. 1-3, un 4-3 y un 5-2. No hubo dos resultados iguales. No. Epa, Un eso es. 5-2 y un 2-5. Bueno, claro, está muy bien. Bueno, el 5-2 es del equipo que les vengo hablando, el Sí. Everton de James Rodríguez, que tiene a James Rodríguez, tiene al brasilero, un pibe que salió hace poquito, que pinta una figura, Richarlison. Hubo Y- tripleta de Calvert-Lewin. No sé quién es, pero hizo 3. El 9 del equipo, que de hecho James hizo un gol y una asistencia. Y el técnico es Carleto Ancelotti, que lo que destacaban en la primera fecha, que con muy poco rodaje, porque estas figuras llegaron sobre la hora al equipo, los mandó a la cancha directo, confiando en la capacidad individual para sumarse colectivamente. Y así le rindió, porque en la primera fecha le ganaron al Tottenham de Mou y ya en la segunda estuvieron para goleada. Es uno de los punteros de la Premier. Sí, que hay 5 punteros. El Leicester, el Everton, el Arsenal, el Liverpool y el Crystal Palace. Todos con 6. 2 partidos ganados. Crystal Palace dio el batacazo ante el Manchester United, ¿no? De visitante. Lo venció 1-3. Que Fran destacó su camiseta nueva, por decir de alguna manera. Diseño nuevo. Sí. ¿Qué más? Pero bueno, Qué lindo. el coreano Song Sí, claro. hizo una cuaterna, un póker. ¿Sabías eso, JP? 4 hizo. Sí, vi los goles. Muy bien, muy buena definición en todos los goles. Y Pero otro también detalle. un equipo de... ¿Cuál fue el rival? Southampton, ¿no? Southampton. Sí, Los Santos, totalmente Jugado. fuera de sí, ¿no? Después del primer gol ya estaban tirando la chique en mitad de cancha, más o menos. Sí. Una defensa realmente muy endeble y muy errática. Así que fue bastante sencillo. Y... no sé, apareció Lamela con su pelo platinado, ahora semi platinado. Gio Lo metiendo un Celso par de también goles. le cambió la cara al equipo. Sí. Y tuvieron una curiosidad esos 4 goles del coreano son, no sé si la sabés, Jumagu. no, Primera vez en la historia que esos 4 goles fueron con 4 asistencias del mismo jugador, de Harry Kane. mira que hizo el quinto además. Tremendo. Sí, en un rebote. Hizo el quinto. El Leeds ganó 4-3, un partido raro que vi, donde jugó bastante bien. Cada vez que llega más o menos tranqui hace el gol, pero después de ir ganando 4-1 se comió 2 goles seguidos
y se cagó todo. Pero bueno, tuvo 10 minutos que lo pelotearon y después por suerte pudo encarrilar el 0-0 de ese pedacito de partido para terminar 4-3. Era más o menos divertido verlo, porque ataca bastante, se defiende mal, entonces son partidos divertidos. El loco Bielsa, el maestro de Rosario, el estratega de la vida, dijo que él estaba preocupado por el ataque del Leeds. Dice que normalmente ellos generan muchas más situaciones de gol, que están muy eficientes, muy eficaces de cara a puerta, pero que antes generaba más chances. Así que... sí, mirá, en el partido contra el Liverpool llegó 4 veces y hizo 3 goles. Y en este partido contra el Fulham habrá llegado 5 veces e hizo 4. Pero fue un partido donde hasta el 4-1 lo tenía recontra dominado. O sea, en el Fulham no pasaba nada. Pero se defiende mal, muy... Bueno, hubo un gol que el arquero salió cualquier cosa en el tercer gol. Sí. Pero bueno, sí, es bien. El partido Bielsa me pone mal, realmente me pone mal en serio. Terminó mal. La cara con la que termina... Lo vimos, ¿no? Cuando termina el partido, agitado. Necesitaría tener a alguien ahí al lado todo el tiempo que le tome la presión, para mí, ¿eh? Da la sensación de que la va a quedar en algún partido, lamentablemente, porque tiene una cara de desencajado tremenda. Sí. Me quedé reflexionando, Jumau, con lo que dijiste, ese pedazo de partido que salió 0-0. Sí. Podemos decir que cualquier partido de fútbol es una sucesión de 0-0, muchas veces interrumpidos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, el 0-0 es el... Es casi todo el partido es 0-0. Sí, el 0-0 es como el punto dentro de una recta. Sí, era esa la idea, creo que de Hyde. Pero bueno, hay unos pequeños puntos que son tan chiquitos como cada uno de esos infinitos puntos de 0-0 que tienen goles. A veces no hay puntos tampoco. A veces no hay puntos. Claro. ¿Vieron cuando hacen una línea de tiempo de los goles? Ese es el famoso puntito inteligente, los puntitos con forma de pelotita son los goles. Y todos los demás puntitos que no se ven, porque son tantos que no se pueden dibujar, son los 0-0. Claro, porque uno si hace muchos puntitos termina haciendo una línea, ¿no? Eso sí, sale campeón, la geometría. Muchos puntos sale campeón. O por lo menos te salva del descenso. Claro. Sí. Qué lindo. Iba a decir que en Brasil, en la hermana República Federativa, están primeros 2 equipos comandados por 2 argentinos, bien nuestros. El Atlético Mineiro, de Ricardo Sampaoli. ¿Cómo se llamaba? ¿Roberto Sampaoli? No, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos. Jorge. Con el Atlético Mineiro, como dije, está primero, aunque con un partido más. No, con un partido menos que el Inter de Porto Alegre, de Roberto el Chacho Coudet. El Chacho, no, Claudio el Chacho Coudet. ¿Cómo se llama? Roberto, ¿no? ¿No es Roberto? No. Lo peor es que siempre me encanta decir los nombres de pila, pero nunca me lo sé. Siempre tengo que Eduardo, no se sabe. Eduardo. El Chacho Coudet. Allá en Brasil están haciendo grandes campañas. Pero perdió ayer Coudet. Perdió el Inter contra el equipo de Rogerio Ceni. ¿Sí? ¿Contra quién? ¿Fortaleza? Fortaleza, el equipo de Rogerio Ceni. Sí, señor. Con gol de Felipe a los 66 minutos del segundo tiempo. O sea que... Claro. ¿Qué de descuento le dieron? Eso sí que fue un largo 0-0 en todo el segundo tiempo, 76 minutos. Mañana juega el Flamengo contra el Goiás, Flamengo que perdió 5-0 contra la Liga, ¿no? Sí, a eso iba. El campeón de la Libertadores retomó la actividad con un 5-0 en contra de visitante, en la altura ecuatoriana, con algunas expulsiones, creo, y ya sin su técnico. No, su técnico y algunos jugadores, ¿no? Y eso, volvió a la Libertadores. De técnico. Una expulsión, una sola expulsión que también tuvo una expulsión Independiente del Valle. Independiente del Valle, ¿no? Claro. Independiente del Valle, que son los que jugaron
la Supercopa Sudamericana, pues Independiente del Valle es el campeón de la Sudamericana. Va a jugar el Mundial de Clubes y no me quiero olvidar de decir, para la gente que no sabe, el técnico del Flamengo es un español que no tiene mayores antecedentes más que ser ayudante de campo de, no sé, alguien. Decime el nombre. Lo cual es muy poco. Ni me acuerdo el nombre. Tenían portugués. Tenían un portugués que los sacó campeones de América. Bueno, pero Jorge Jesús es todo un hombre. Te digo, Sí, tengo sí, todo derecho, sobre ¿no? Domenech Torrent Font. Contame. Claro. Pero digamos, si decíamos hoy que Portugal es la Uruguay de España, es como que pasaron a un argentino. Puedes verlo de esa manera. Claro. Bueno, Sí, Catalán, ¿no? y pareciera, ¿no? Domenech Torrent Font. De Más catalán que... Santa Coloma de Farners. Más Es el catalán actual- que... Casi andorrano, te diría. Santa Coloma. Sí. Es el actual entrenador del Clube de Regatas do Flamengo. Como futbolista jugó en el UE Olot, en la Unión Esportiva Olot, que es un club de la ciudad de Olot, en Gerona, en la segunda división B, y jugó también en el Anteneu Deportiu Guíxols, de San Feliu de Guíxols, en Gerona. Nada. Todos clubes inventados. Sí. Y como entrenador empezó en categorías regionales, entrenando al Fútbol Club Palafruguel, al Palamos Club de Fútbol, y después fue al Girona Fútbol Club en 2005-2006. Fue asistente y segundo entrenador, integró el cuerpo técnico de Pep Guardiola. ¿Dónde? Es un Guardiola Boy, en el Barcelona, Estuvo hasta el 2012, cuando se fueron al Bayern Múnich. Torrent fue el segundo entrenador de Pep en el Bayern Múnich y en sus 2 primeras temporadas en el Manchester City. Entonces, en 2018 se hizo cargo del New York City Football Club en la MLS. Y llevó al equipo a completar la mejor temporada regular de su historia, Pero ahí ¿Qué como... equipo de la MLS dijiste? New York. New York City. New York. Pero ahí como técnico principal. Como técnico principal, fue su primera experiencia como técnico principal. Igual en Brasil hay que dirigir. Bueno, justamente, que es lo que eso es está lo que tratando hizo. de hacer. Claro. Eso es lo que hizo, Claro. se fue este año, dijo, no, es Brasil que gana. Y se fue al Flamengo, país, equipo, Es que un ahora país, lo tiene como máximo referente de la disposición táctica en el campo de juego. Qué bárbaro, ¿no? No sabía quién era. No ganó nada. ¿Cómo roban, no, los ayudantes de... Por algo son ayudantes también. Para ser técnico no hay que saber de fútbol, es lo menos importante saber de fútbol. El tema es la motivación, vender humo, ese tipo de cosas. Grupos. Manejar grupos, todo tipo de grupos. El que sabe de fútbol es ayudante, no técnico. Claro, uno de los ayudantes más famosos, Mourinho era ayudante de Bobby Robson. Y Era después, traductor, no, ni siquiera era ayudante. Bueno, ahí el traductor, vos sabés que la palabra viene de traición. Así es. Sí. Seguramente, vos si sos Mourinho, y el técnico te dice, decirle al 3 que se despeguen todas. Y vos le decís, nada, para mí no da. Y dicen, mirá, Dirigía Mourinho. despegate una de por medio, le dice el traductor. Y te dice que te despegues toda. Pero vamos Claro, a perder. no se iba a enterar nunca. Nunca supo que sus indicaciones se perdieron en el aire. Se perdieron. Bueno, ¿quién está celoso con las traducciones? Bielsa. Claro, Que se nos Bielsa olvida. vieron que se da cuenta de algunas cosas y dice, no, yo no dije el próximo partido, yo dije en otro partido. Y así le va diciendo, ¿no? Claro, yo no prometí, claro. Bueno, Yo y no quizás dije que se recupere pronto, dije que se recupere cuando tenga que recuperarse. Quizás sea una de las razones por las cuales Pep Guardiola siempre se ha especializado en aprender la lengua a la perfección de los lugares a donde va a dirigir.
Porque si no te dije los traductores, eso sí, son los monjes negros del fútbol. Le das un metro a un traductor, vos sabés cómo es. Te la manda a guardar la en indicación. un mundial de básquet, creo que en China, el equipo chino tenía un entrenador, no me acuerdo si era yankee, y tenía un traductor que era genial porque el yankee gritaba y el chino gritaba y hacía el mismo gesto. Como el traductor de Maradona. Claro, como parecido a eso, pero te digo que más todavía, era tremendo. Ya vengo, voy al Bielsa, sigan ustedes. Dale. Sí. Bueno, hablando de sacaste el básquet y los ayudantes, tenemos el caso en Argentina de que han sido recíprocamente directores técnicos de la selección y ayudantes en los dos puestos, la Oveja Hernández y Lamas. Han sido ayudantes uno del otro en distintas etapas. Claro, sí, se van turnando, sí, ¿no? En el básquet se da algo muy curioso, que es, por ejemplo, que el cuerpo técnico por ahí tiene 2 o 3 entrenadores, uno principal y 3 ayudantes, pero esos 3 ayudantes son entrenadores de primer nivel, digamos, no son ayudantes de un técnico. Por ejemplo, uno que juega conmigo en Independiente y que es amigo mío, Silvio Santander, es hoy por hoy el ayudante de campo, el ayudante técnico de la Oveja Hernández, y es uno de los técnicos más reconocidos de la Liga Nacional, ¿no es? Claro, sí. Y además no es que son especialistas en una fase del juego, como sí sucede con el fútbol americano, donde tienen un head coach y varios técnicos, uno abocado a la defensiva, otro a la ofensiva. Y en la NBA también. A juegos especiales. Pero en general, estos técnicos de los que estamos hablando son técnicos generales muy buenos y muy reconocidos. Algunos terminan separándose de esos cuerpos y dirigiendo ellos mismos, ¿no? Sí, en cuanto a las selecciones al revés, en realidad son técnicos principales importantes y terminan jugando, o sea, entrenando de ayudantes y eso, conformando eso. Sí. El otro día veía... ¿Sí? El otro día veía que ya lo comentábamos, ¿no? La Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Sigo hablando de básquet. Y me llamaba la atención que el técnico de Barcelona era Jasikevičius, el lituano histórico de Lituania, y daba esas charlas de tiempo muerto en inglés, ¿no? Sí. Y no sé si todos los jugadores que estaban ahí hablan inglés, además un inglés lituano, medio complicado. Mira, es algo muy común, es muy común que los entrenadores, incluso a veces acá hasta en Argentina, diría, tienen 2 o 3 jugadores yanquis y hablan en inglés. Pero yo lo he visto cuando yo era chico, por ahí en un minuto, la mitad del tiempo hablan en inglés para esos 2 jugadores. Y en la liga en general, lo que yo he visto es que se da la instrucción general en español y un par de palabras específicas para esos tipos, como aclarándoles en inglés. Sí, pero en el básquet internacional muchas veces se da directamente en inglés, es rarísimo. Y como dice Juan Pablo, es rarísimo. Sí. Siempre me pone muy nervioso esos momentos de tiempo muerto que lo veo al director técnico desesperado tratando de armar, ¿no? Vos haces la cortina, vos tirarla para atrás y los jugadores están como mirando para otro lado, ¿no? Mirá, no están mucho prestando atención. Yo te digo que yo estuve. ¿Cómo es por dentro? El 80% de las veces es como te lo imaginás vos. Uno lo único que estás tomando es agua, descansando, tomando aire y no importa 3 carajos de lo que piensa. Sí, pegó en el momento del partido y hay otro 20% donde es recontra importante, entonces sí escuchás lo que le está diciendo. Pero sí, en etapas definitorias, ¿no? Otra cosa que a veces me desespera en los tiempos muertos en el básquet es cuando ves que el mismo técnico está perdiendo tiempo al principio y que después termina con la chicharra y el tipo todavía está explicando la parte más densa de la jugada que tiene que hacer porque se gastó los 30 primeros segundos en probar el marcador. Poner cara de culo. No sé qué. Para mí que muchas veces piden el tiempo, porque lo tienen que pedir en ese momento para cortar el clima. Sí, eso pasa también, ojo. No se les ocurre qué decir al toque. No, es que hay muchos minutos que se toman o para cortar el juego o para no perder la pelota o cosas por el estilo. Porque entonces en realidad no tenés que decir nada. Tiempo muerto. Tiempo muertos. Muertos, claro, ahí sí, es muerto. Despedir un minuto y no hacer nada.
Un minuto de silencio. Claro, estás honrando el tiempo muerto, porque si no es un tiempo vívido, ¿no? Claro, ahí cuando lo haces un minuto de silencio justamente es por respeto a la muerte del tiempo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Tremendo. Pero bueno. Muy bueno este bloque de la Copa Libertadores, ¿eh? Sí, vamos cerrando el bloque de... Hubo un partido espectacular final entre los Lakers y los Denver Nuggets, donde... los comieron, ¿no? Sí. La mano. Donde los Lakers ganaron un partido en el último segundo, pero donde ese hockey, no me acuerdo cómo se llama, Josip, ahí me salió, Josip. Es impresionante lo que juega, mide 2.16 o 2.15, mete triple. Ese es todo lo que tira lo mete. Es el esloveno, ¿no? No sé si es esloveno, sí, pero es algo de eso. Sí, pero no es el único esloveno que está triunfando en la NBA. ¿Qué actualidad para el deporte esloveno en general, ¿no? Tremendo. Bueno. En la NBA del ciclismo. Sí, pero contanos, Jumago, porque... Nicolás Hotzi es yugoslavo, serbio. Ajá. El que vos decís es el otro, que ahora no me va a salir nunca como es, Doncic. Luka Doncic, sí. Y ese sí es esloveno. Ese es otro fenómeno, como son distintas formas de jugar. Pero claro. Josic lo que tiene es que es enorme y a veces hasta medio parco para jugar, pero mete todo lo que tira lo mete. El otro día tiene un triple, quedó corto y él antes de que llegue la pelota quedó corto medio metro, ¿no? Y él saltó, la tocó así y la metió, una cosa de loco. Y ayer casi lo gana él, lo terminó ganando los Lakers en el literalmente último segundo. Y puso la serie 2-0. No me acuerdo del otro lado cómo está la serie, pero bueno, ya estamos en las finales de conferencia, ¿no? Boston-Miami, ¿no? Es el Están otro... 2-1, creo, si mal no me equivoco, ya estoy mirando igual. Sí, 2-1 Miami arriba, que estaba 2-0, y 2-0 Lakers contra Denver, por ahora. Eso fue el informe de la NBA. Tremendo. Bueno, hablando de Eslovenia, ¿ya dijiste un poco, hype, que Eslovenia salió campeón del mundo? Campeón, y lo que no dije hasta ahora es que salió campeón y subcampeón. Del mundo. ¡Qué bárbaro! El esloveno Tadej Pogačar le arrebató en la última etapa competitiva, como decía hoy en la tribu, porque saben ustedes que la última etapa es una etapa del Tour de Francia, estamos hablando, es una etapa informal en la que arriban todos juntos a un ritmo no tranquilo, pero no competitivo. Es un paseo. En pelotón, y dan una suerte de paseo por los Campos Elíseos, que es una de las avenidas principales de París, pasa por el Arco de Triunfo, etcétera, pero no se compite. Entonces, con la anteúltima etapa, que fue una contrarreloj de 36 kilómetros, una etapa muy corta para lo que es una etapa del Tour de France, y donde se supone que a uno no le pueden arrebatar toda la competición que dura 2 semanas en esos 36 kilómetros. Bueno, sí, el esloveno Pogačar se le arrebató a su compatriota llamado Primož Roglič, y hay algunas cuestiones que analizan los expertos respecto al triunfo de Pogačar. Primero, es un muchacho de 21 años que está destinado a ser uno de los grandes. En este Tour ganó el Tour en general, la competición de montaña, que como no sé si saben que es una competición por puntos y se van sumando de acuerdo a cómo uno atraviesa los puertos o las metas que se ponen en la mitad de las etapas, y se van sumando puntajes. Se la ganó en esa última etapa al ecuatoriano Richard Carapaz, que hizo un tour muy bueno, llegó segundo en una etapa con un compañero, hoy lo estuve contando eso, y ganó además el trofeo de los ciclistas jóvenes, o sea, un batacazo de Pogačar, y además lo que dicen es que todo esto lo hizo prácticamente sin ayuda de su equipo,
que en el llano, el ciclismo, pese a lo que pueda parecer, es muy de equipo. En el llano sí contó con ellos, pero en todas las etapas de montaña, que son muchas y muy difíciles, el equipo de él no estaba preparado para asistirlo, así que se las arregló solo prácticamente. Bueno, un país montañoso, Eslovenia, seguramente. ¿Y si pintan una goma, se bajan y la arreglan ellos? Es otra cosa, tuvo varios pinchazos, tuvo caídas, y de todo se fue recuperando. Sí, hay formas rápidas de arreglarlas, o a veces llega el auto del equipo y le dan una rueda de repuesto. Por ahí la arreglan hasta que llega el auto del equipo y pueden reemplazarlo. Muy bien. ¿Qué le pasó a Juan Pablo? Tremendo. Me estoy moviendo, pero claro. Sigo con ustedes. Continuemos. Bueno, eso es el Tour de France. Impresionante. Bueno, estaba revisando un poco sobre el fútbol en Eslovenia. Ya que hablábamos de Eslovenia. Sí. ¿Sabemos algo del fútbol de Eslovenia? Y no mucho. ¿Quiénes son los equipos más importantes? Bueno, Olimpia Ljubljana, te puedo decir. El Olimpija, ¿no? Sí. Ljubljana. Tenía una camiseta. No, de República Checa, ¿no? Maribor, el Maribor es de Eslovenia. Sí. Es el equipo, te diría, por campeonato más grande, ¿no? Mirá. ¿Qué tal? Hola. De fútbol de Eslovenia. El Maribor. El Olimpija de Ljubljana. Sí, lo que acabamos de decir. Sí. Ljubljana. Yo conté un dato importantísimo del fútbol esloveno. A ver. En la semana hizo un gol Zizek. O sea, Zizek. Con las dos Zetas, o sea, el mismo apellido que probablemente el esloveno más famoso del momento, de esta época. No, así que el famoso es Doncic. Te cuento. Doncic, que es el más famoso. Seguro. Y ahora aprovechar. Pero te cuento, Jorge, que este Zizek debe ser el segundo o tercer Zizek más famoso. Porque el Zizek famoso es el que llegó a la final de la Champions jugando para el Ajax. Juan Pablo no me va a dejar mentir. Sí, juegazo. Impresionante. Mirá, ¿será algo de él? Aparte de Tal vez podríamos investigarlo. Bueno, el Maribor tiene 15 títulos en el fútbol de Eslovenia. Lo sigue, bueno, el Olimpia Ljubljana, que fue refundado en 2005, como le cambiaron el nombre, pero bueno, entre las dos fundaciones tienen 6 títulos, y luego el Gorica, y luego el Domžale. Bueno, pero en general no hay muchos más campeones en el fútbol esloveno, que tiene entre sus figuras históricas un brasileño que fue 3 veces goleador de la liga jugando para el Maribor. No es otro que Marcos Tavares. Mira. Marcos Magno Morales Tavares, que fue 3 veces goleador de la primera de Eslovenia, nacido en Porto Alegre, tiene la doble nacionalidad brasileña y eslovena. Fíjate que fue seleccionado brasileño sub-17 y sub-20, campeón sub-17 en el Sudamericano 2001 de Perú. Sí. Fíjate que jugó en el Gremio, después pasó al Kedah de Malasia, volvió a Brasil para jugar. No se quedó. No quedó. Volvió a Brasil para jugar en el Paranaense, volvió al Kedah de Malasia, volvió al Gremio. Del Gremio pasó a Porto Alegre Fútbol Club, que será esto. De ahí hizo lo que hizo, digamos, el pase natural al Apoel de Nicosia, y de ahí a Maribor de Eslovenia, donde juega desde 2008, Y sigue jugando. Ahí sí se quedó. Tiene 36 años ya. Sigue jugando. Salió campeón en Malasia con el Kedah, salió campeón de la Copa de Chipre en Apoel, y con el Maribor ganó muchísimas copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 copas. Entre la primera, la Copa de Eslovenia, el Bataglia de Maribor. Claro.
Ustedes saben por qué fue al Queda. Este hombre habla portugués, ¿no? De lengua natal. Ajá. Él creyó que estaba en un gran equipo de Lisboa, porque tradujo y le dijeron si quería venir al Queda y él entendió Benfica. Ah, está bien. No, creí que era Al Qaeda. Espectacular. No. El Porto Alegre Fútbol Club juega en el Campeonato Gaúcho, fundado en el 96 recién. Mira, ¿No? Conocemos un poquito más del fútbol de nuestro espectacular continente. Me hiciste acordar con el nombre de este muchacho a Richard Tavares. ¿Se acuerdan de Richard Tavares? Sí. jugador de River, ¿no? ¿O de Boca? No, de Boca. De Boca. El barbudo. No, Richard 6, Tavares. ¿no? Número 6. Sí, un rústico 6. Bueno, el Muy Maribor. barbudo, como un Checho Batista, pero uruguayo. Sí, por la barba nomás. Sí, Live streaming is on. ahí estamos de nuevo. Ahí está el live streaming. Ya de nuevo. Espectacular. Bueno, el Club Olimpia Ljubljana son los Dragones. Y después, para hablar un poco de la selección. Yo tenía. ¿Saben que en el Olimpia Ljubljana hay un argentino? No. ¿Quién es? Andrés Bombergar. Sí, en el Olimpija. El Olimpija va a lo Bomberga, claro. Qué fácil. Andrés Bomberga juega en el Olimpija de Ljubljana. Bartichotto no jugó ahí también. Y así podremos pensar otros, ¿no? Pero Sí. el Pija Esteves. Fíjate. Puede ser, boludo. Es un futbolista argentino nacionalizado esloveno, atención con esto, pero debutó en el Club Atlético Ituzaingó de la República Argentina. ¿Sí? En 2014 recién. De ahí pasó a Fénix. De Fénix ¿Lo conoce el Calicchio a este jugador? No sé. De Fénix pasó a los Andes. Y de los Andes pasó al Olimpia Ljubljana en 2017. En 2019 se fue al UFA de Rusia. Y de UFA de Rusia volvió al Olimpia Ljubljana, su gran amor, digamos, ¿no? Se fue bajo protesta, evidentemente, ¿no? Así es. Tiene 25 años y juega de delantero, así que Andrés Bombergar en el Olimpia Ljubljana. El Fútbol Club UFA, qué escudazo, por favor, búsquenlo, de FC UFA. Entre soviético e indígena. Escribilo, por favor, Fran, escribilo, vos que sos especialista. Es como un escudo, como si fuera uno de esos cartelitos que se cuelgan en las picaportes de los hoteles. Sí. Y de ahí salen unas cosas que son como letras, pero no, parecen como dados. Abajo una inscripción en runas, son runas. Y abajo un sol con una espiral de matamosquitos en el medio. Medio inca es. Medio inca. Sí. Espectacular. Es de la ciudad de Ufa, en Rusia, ¿Mirá? Que no la conozco y que no sé en qué liga juega, pero está fundado en 2009 recién, logró el ascenso a la Premier de Rusia en 2013-2014, Tremendo. Así que... No. Sí, Juan Pablo. No, que estuve hablando los últimos 10 minutos, pero estaba muteado Mirá por que mí mismo. El peor mute. La censura. Me olvida. No, que decía que UFA es de la República Bashkortostán, que es un turco. Mirá, Sí. mirá qué bueno. Y está en primera división, Sí. un equipo pequeño, pero rendidor. Espectacular. ¿Qué es más? ¿Qué otra cosa famosa hay en el Bashkortostán? ¿No es de ahí la campeona mundial de apnea? ¿Es a la que sigue aumentando el récord porque está perdida? No entendí nada, pero Nada. no sé. No sé qué más es. Repetilo, Jorge, que no sabemos, pero nos interesa el concepto. Digo, si hay gente más famosa de Bashkortostán. Se te corta mucho, Jorge, no Por sé por qué. ejemplo, Esa pregunta si hay más famosos, no sé. Por ejemplo, la campeona de apnea, dijo. sí, la que sigue aumentando su récord día a día porque se tiró a bucear y todavía no salió hace varios años. Qué bueno. Tremendo.
No. Voy a ver si la Bashkortostán. Hace poco hubo un récord de apnea, ¿eh? ¿Hace poco? Sí, no me acuerdo bien en qué país, pero bueno. Les decía, bueno, fútbol en Eslovenia, hablar un poco de la selección, ¿saben cómo la apodan? Con una No. tijera. Perdón. ¿Qué? Con una tijera, digo. Puedo, Sí, chicos, voy a compartirles pantalla dale. con Natalia Molchanova, que es campeona rusa de buceo libre, posiblemente la mayor apneísta del mundo. Uf, Desapareció el 2 de agosto de 2015 dando una lección privada para un ruso que presume que está muerta después de que nunca salió. Y miren dónde nació, esto me siento muy orgulloso de haber pegado esto, nacida en Ufa, Bashkortostán. mirá vos. Claro, porque los que vimos el documental de apnea, sabemos que hay una cuerda tutora a la cual están agarrados. O sea que ella se ve que lo hizo de manera ilegal, Libre, decía. ilegítima. Dice que era de sumergición libre. Acá les digo, bajó una profundidad de 40 metros, no tan profundo como lo normal, pero atrapada por una corriente. Sin peso se cree que fue derribada. Nunca salió a tomar aire. Claro. Y Y te mata eso. el Código como Civil agua. español establece que una persona desaparecida por un naufragio será declarada fallecida en rebeldía, 3 meses después de la denuncia. Fallecía en rebeldía. Claro, no quiso. La No es que vida. no pudo respirar, no quiso. Acá también es así, ¿no? Por No sé si capricho. país vos que sos abogado, no son 3 meses, pero ¿cuánto es que hay que esperar? No, acá la figura se llama ausencia Con presunción. con presunción de fallecimiento. Creo que ahora cambiaron los tiempos. Cuando yo lo estudié eran 3 años para la ausencia y 5 Claro. para la ausencia con presunción de fallecimiento, en la cual la ley supone que efectivamente si no apareciste estás muerto, ¿no? Pero Mucho, no debería justo ahora hay un- Una Ahora hay un excepción para caso- que de apnea. Estirar un poquito más de tiempo. Es una apnea civil la ausencia. Claro. Sí. Ahora hay un caso famoso en la Argentina de una señora que perdió a su esposo en un naufragio, todavía no se lo encontró, entonces no puede hacer ningún trámite de pensión ni nada de eso hasta que no lo determinen. Claro. Claro. No hay un problema, En los casos de accidentes, el tiempo se había reducido y el tiempo de esos 5 años pasaban a los 3, como si la ausencia normal pasaba a ser ausencia con presunción de fallecimiento en menos tiempo. No sé Claro. por qué queda Jorge solo en la pantalla y nosotros quedamos chiquititos en un costado de No repente. sé, es verdad. Porque iba a compartir pantalla, pero nunca lo hizo. Es verdad. Yo no compartí, sí que No. compartí. Nunca salió No, sí, su cara nomás. Ah, bueno, yo acá creí que estaba compartiendo. Esperen No, que no. voy a compartir para dejar de compartir y así poder Ah, retornar. ¿Volvió toda la normalidad ahora o no? No, No, pero Sí. la cuadrícula, qué quilombo encima. ¿Quiere ser protagonista? Dice el misterioso S. Castañino, que acaba de llegar, le mandamos un saludo. No podemos develar su verdadero apodo, ¿no? Bueno, Así que- yo lo que quería decir, mientras esto no se arregla, es que... ahí se arregló o no. Terrible. Bueno, perdónenme, ¿eh? No, pero yo apreté la cuadrícula y volvió a la normalidad. No, pero ¿cómo se ve a no. Jorge? En YouTube estoy hablando yo nada más. Es terrible. Claro. Y toca vos la cuadrícula. A ver. No, pero yo estoy viendo la cuadrícula. Bueno, está bien. No sé. Perdón. Bueno, les decía que nosotros en Argentina tenemos también la figura, tristemente, ¿no?, de la ausencia por desaparición forzada por el periodo de la dictadura, donde ahí también se pudieron impulsar las sucesiones y los trámites una vez acreditado esa condición. Dice. Y sí. Ahí no sé qué No, está pasando. no pasa nada. Algo igual a matárselo ahora. Dale, acá mientras ese Castanino dice que para él tendríamos que planear un programa en donde todo salga mal.
Pero como Así es a sale bien. propósito, no está tan mal. Pero bueno, no saldría mal. Claro, sí, sí. Lo planeamos. Claro, tenemos de esos programas, pero no programados. Claro. No, y decía que eso de la ausencia no es tan raro. De hecho, obvio lo que contaba Sumau ahí, que la persona no podía iniciar la pensión, etcétera. Es así. De hecho, yo tengo un amigo que ahora está a la espera para poder vender formalmente una casa, sumada a la sucesión de la madre, una sucesión del padre por ausencia. Claro. Con presunción de fallecimiento, ¿no? Porque una persona que tendría cerca de 90 años. Dale. Bueno, para hablar de la selección de Eslovenia, así terminamos este capítulo, les decía, los apodan los niños. ¿Sí? El primer partido internacional de Eslovenia de los niños fue contra Estonia en el 92, un 1-1. El mejor resultado fue un 7-0 a Oman en el infierno de Mascate. 7-0. Y el peor resultado internacional, un 5-0 contra... ¿Cómo? Bueno, y el peor resultado, un 5-0 contra Francia. Bien, ¿y saben por qué? Vieron que la camiseta de Eslovenia es verde, no es la de los colores de la bandera. Es uno de esos casos en donde el color de su selección es el color que identifica al país, pero que no es el color de la bandera. Sí, es blanca la bandera, la camiseta. Es verde. No sé si recuerdan. Sí, es verde. Y no Tiene una clima cosa el verde. También es blanca, tiene como una montañita dibujada, ¿no? Sí. Pero, Tiene la montaña de 3 picos que rodea a Ljubljana. no sé si es eso lo que... Bueno, puede ser. Pero el verde dicen que es porque es el color de la independencia eslovena, porque muchos de los partidos separatistas tenían ese color, que además es el muy usado por los clubes eslovenios, y también es el color de la tilia, que es el árbol nacional de Eslovenia. Como todo, casi todo árbol, ¿no? Sí, claro. Eso no vamos a Mirá mentir. vos, la tibia yo creía que era más bien la ubicaba en Suiza, que está cerca, ¿no? Mirá, Pero, puede de ser. hecho, uno de los pueblos de Brasil que tiene como idioma oficial el dialecto furrusiano del alemán es Tres Etilias, que es el pueblo más suizo de todo Brasil. Mirá. Impresionante. Juan Pablo. Y sin cámara. Os Montanari tienen entre sus temas, Os Montanari tiene un tema Festa en Tres Etilias. Mirá. Bueno, ¿qué más? No sé si está Juan Pablo, que tenía un informe completísimo, pero parece que... ¿No está? Es un gran informe, ¿eh? Tremendo. ahí apareció. Perfecto. Estás comiendo, Juan Pablo, disculpa. Si querés hablamos de otra cosa. Tengo ¿De qué tú? un informe sobre... ¿Eh? Perdón, ¿tu taza tiene un escudo independiente o de Verazategui? En serio. ¿Verazategui? No es ahí. Está ahí al lado de Avellaneda. Recuerdo de Mandillú, no, de Mar del Tuyú. ¡Qué bueno! Claro, yo tengo la de Atlanta que dice recuerdo de Mar del Tuyú. Los clásicos, las clásicas tazas de recuerdo de la costa Claro. con clubes Los del basureros, ascenso. ¿no? Les dice a Verazategui. La basurera. Fuerte. Bueno, les iba a hablar del pasado oscuro del Batigol, este personaje que se saltó a la fama hoy con su tweet. Si yo les pregunto a ustedes en qué clubes del fútbol argentino militó Gabriel Omar Batistuta, ¿qué me van a decir? Boca, River, Newell's, River, Boca. Bueno, Y hubo un equipo cordobés también. no sé. Pero en Newell's y River, entre su paso del fútbol del interior profesional a los Millonarios, fue a préstamo a un equipo que fue a jugar un torneo internacional. Un equipo que en ese momento estaba en su auge, digamos, de alguna manera. Me estoy refiriendo al Deportivo Italiano. No. El Tano, el Azzurro. ¿De acá de Argentina? Sí, el Deportivo Italiano, que hoy se llama Sportivo Italiano. Sí.
Que no queda sé ahí bien. cerca del Mercado Central, ¿no? La cancha. En Ciudad Evita. Sí, evidentemente. Así es, bueno, ¿por qué Newell's prestó al Batigol, ¿no? ¿Por qué? Al Por plata, Deportivo ¿no? Italiano? Y fue para jugar el torneo de Viareggio 1989, que iba a disputar el Deportivo Italiano con algunos equipitos, como la Fiorentina, el Inter, la más o Lazio. menos. Más o Más o menos. menos, juegan un poco, ¿eh? Ahí se inició la relación Batistuta-Fiorentina. Ahí se Ahí inició se la conocieron. relación Batistuta-Calcio, ¿no? Por supuesto, era un torneo sub-21. Ah, mira. Otros equipos, el Aberdeen, el CSKA de Sofía, Dukla Praga, el Porto de Portugal, Mundial. el Fútbol Club Tokio, Pumas de la UNAM y nuestro de Deportivo Italiano, ¿no? ¿Cómo llega el italiano a jugar ese torneo? Por italiano. No sé. Es increíble. La Copa Carneval era su nombre oficial, ¿no? Y no solo fue Batistuta el único, no fue el único, quiero decir, el único gran refuerzo, ¿no? Darío Franco también, Mirá, recordado. ¿Cómo? El mexicano. No. Bueno, En realidad acá no aclara, pero yo calculo que es el que luego fuera técnico de Instituto y Aldo Civi, ¿no? Que jugó en la selección argentina. Sí, el jugador fetiche de Coco Basile, que hacía muchos goles de cabeza en la selección. Así es. Pero largo. Marcelo Pereira, que no sé quién es. Osvaldo Rizzo y Hugo Casajous de Aldo Civi. Casajous. Sí. Y Diego López Maradona. Mirá. Dieguito. Lópezito Maradonita. Nadie se dio cuenta, esto según la información que tengo, nadie se dio cuenta del histórico momento, pero sería la presentación del Batigol en tierras italianas. Mirá Bueno, vos. ¿y cómo fue la performance del equipo nacional italiano? En el torneo de Viareggio le tocó el grupo 2 con el Milan, el CSKA de Sofía y el Napoli, el querido Napoli. Un grupo de la muerte. Realmente muy, muy complicado. Pero arrancó bien el Deportivo Italiano, 0-0 con el Milan en el primer partido. ¡Epa! Y en el segundo, 4-0, el Deportivo Italiano del Hacha le mete al CSKA de Sofía con 3 goles del Batigol, demostrando ya, ¿no?, su valía como artillero. Y en la última fecha, asegurando la clasificación, empata 0-0 con el Napoli y de esta manera deja fuera al Milan en la primera ronda en su país, ¿no? Italia, ¿no? Clasificando a los cuartos de final entonces del torneo de Viareggio. Recordemos que a Sí. Milan le suele ir muy mal con equipos del ascenso argentino, ¿no? Sí. Sí, ¿quieren recordar eso? O no me acuerdo. Barracas. Con Sportivo Barracas. Así es. Espectacular. Bueno, en cuarto de final le tocó jugar contra el Torino y 0-0 terminó el encuentro, por lo que hubo que recurrir a la vieja, no tan vieja en ese momento, definición por penales. ¿Y qué ocurrió? Para un club del ascenso está re emparentado. Vos sos hincha de Deportivo Italiano y sos hincha de Torino o de Chevrolet, como mucho. Sí, es verdad, hay mucha Re relación calado, Torino. O dos. con los fierros, pero bueno, esa definición por tiros desde el punto penal nos trajo el peor final, porque el Deportivo Italiano cayó derrotado y encima quien erró el penal fue Gabriel Omar, el Batistuta. ¡Qué fracasado, hijo de puta! Qué fracasado. Así es, así que lamentablemente quedó eliminado el Deportivo Italiano. Aquí, ¿ante quién sería después? El campeón. El Torino le ganó a la Roma en el último partido y se consagró campeón. En el torneo de Viareggio de 1990 jugó Newell's directamente. Pero claro, ahí ya Batistuta no estaba jugando en River o en Boca. ¿Para qué River. utilizar testaferros, no? Sí, fueron directamente con el original. Y Newell's perdió, no pudo repetir la gran
actuación del Deportivo Italiano, perdió 1-0 con el Juventus, con la Juventus y con el Cesena. Y quedó eliminado y ya Batistuta estaba haciendo su carrera tratando de olvidar aquel penal errado que los eliminó de ese gran sueño del Acea de ser campeón en Italia, ¿no? ¿Saben por qué se llama, le dicen el Acea? ¿A quién? ¿Al Deportivo Italiano? No sabía que No sabían, yo siempre escuché que le decían el Acea, pensé que era porque no sé, el presidente viejo del Deportivo Italiano había roto a hachazos. Hay eco. Hay eco, ¿no? Ahora ya no. Bueno, pero no, le dicen el Acea, porque originalmente se llamaba Asociazione del Calcio Italiano en Argentina. Acea. Wow. Así es. ¿Quién es el clásico Deportivo Italiano? Para conocer un poquito más este gran club. El Deportivo Español, por supuesto, ¿no? El clásico de las colectividades. 2 veces jugaron en la primera A. Perdón. Español los 2 partidos. ¿Hoy Social Español es? Sí. ¿Social? No sé si no volvió a ser Deportivo Español. Queda para otro informe. Perdóname, te interrumpí. 2 veces se enfrentaron en primera. Sí. No, estaba viendo que ahora... Está muteado, Jorge. Con razón. Por Dios, todo lo que estoy explicando entonces hace rato, por eso se dejaban interrumpir tan alegremente, porque no me escuchaban. No, porque no interrumpías. Decía que claro, que ese único año que Italiano estuvo en primera pero que anteriormente en el ascenso, el clásico de Italiano versus Español, llevaba 25.000 personas, era un clásico tremendo. Un peligro. Y sí, de esta época, en 1989, cuando jugó el torneo de Viareggio, el Deportivo Italiano ya había descendido, ¿no? Fue en 1986, si mal no recuerdo, que jugó Primera División. Pero bueno, como digo, el clásico es con el Deportivo Español. En total está muy parejo el historial, ¿eh? Ganó 19 partidos Italiano, 17 empates y 13 ganó Español. O sea que el Acea, el Azurro, mira, adelante lo tiene de hijo, ¿eh? Hoy dirige. Va a tener campañas bastante buenas en Primera División, aportando jugadores a la selección, a equipos grandes. Y era el Arsenal. De los 90, y los Summa están muy marcados por toda la generación de Español. Siempre los Summa hablan de Picaluga, de ese tipo de jugadores, como que los tienen reubicados ustedes. Pero ¿cómo lo tienen ubicado si tenían 2 años cuando... No tenían. En el 92, que fue el año que yo vi fútbol, Español era... Hablar de fútbol era hablar de Español. Caviglia, Decud, Peralta, Catalano, Catalano, Martelotto. 10 años. 11 años. Y sí, y es que más mira fútbol. Charlie Batini. Yo fui muchas veces a la cancha a ver Español porque mi viejo siempre nos llevaba a ver los partidos de menor riesgo, a nivel violencia. Entonces siempre veíamos, o a Vélez, o a San Lorenzo o a Independiente jugando contra Español. Así que lo debo haber visto 20, 30 veces. Mucho más que Independiente. Los partidos de los lunes. Sí. Claro. Ahí también, muchas veces Ferro Español, debo haber visto 30 Ferro Español. Más o menos. Claro, un lunes sí, seguro. Todo 0-0. Yo sé un Español Boca en cancha de Huracán, mira. Aparte recuerdo Español en Boca, ¿no? Recuerdo un Boca Español, a ver, Hyde, si lo recordás, habrás estado en la cancha, creo. Debut del paraguayo Cabañas en Boca, 3-3. Debo haber estado, no lo recuerdo especialmente. Español que goles de Cabañas. Tuvo a maltraer a Boca varias veces en la Bombonera, sobre todo, ¿no? Hubo varias victorias. Yo me acuerdo del River Español famoso, en el que ponen a atajar a... El River Pablo Español Ángel. es el Rayo Vallecano. Claro. Sí. Bueno, el Español River, quise decir. Español River, ¿se acuerdan? Que lo manda a atajar a Juan Pablo Ángel, que era el primer partido que estaba, le patean un tiro libre re malo y le meten el gol. Ramón se ríe, igual iban ganando. Mi recuerdo con Español es haber saludado a Pontiroli en cancha de Ferro.
Pontiroli. Y nos hizo así. Tenía una gorrita firmada por Pontiroli cuando Pontiroli jugaba en Lanús. Mirá vos. La gorrita de la colonia de Lanús de mi hijo Matías. Espectacular. Mirá. Un gran tipo, entonces. Todos tenemos. Otro grande español que luego pasó. El que mostró los guantes del presidente. Claro. El otro día, el presidente de la Nación tiene un cuadro con los guantes con los que Pontiroli le atajó a Racing un penal. Mirá. Todos tenemos un recuerdo cuando mandó el descenso a San Lorenzo. Nos marcó. Nos marcó todos, español. Nos marcó todos. Así es. Pero bueno, ese fue. En la cancha de River contra River, en esos segundos tiempos que uno podía entrar, y a los cuales íbamos bastante con mi hermano. Y la verdad que, como dice Juan Pablo, una tribuna raleadísima. Era muy gracioso escucharlos cantar que eran locales otra vez, eran 5. Porque le habían ganado a River y estaba mudo el por el colonialismo también, ¿no? De España siempre andando en todos lados. Sí. Llegó Vladi, llegó para el cierre, dice. Puedo poner play del inicio y comentar de forma sincrónica, está bien. Claro. Sí. Por la actividad de bares de muchos hinchas de Deportivo Español, por el tema de las colectividades, había muchos bares y puestos reconocidos que eran de gente de Español, y aparte eran muy identificables en la cancha. Yo, cuando empecé la facultad, yo salía a las 5:30 de la mañana de mi casa, y en Carlos Pellegrini, ahí abajo, ¿no? Digamos, en la combinación de subte, ahí desayunaba yo un café con leche con media luna, en un puesto que era un bar gallego de todo el Deportivo Español, era como una sede del Deportivo Español. Acá a una cuadra de casa hay un estacionamiento que tiene pintado en la pared un gigante escudo de Español. Y esa gente, vos la veías, yo una vez lo vi al tipo en la televisión ahí, claro, eran 40 más. Claro. Sí, Jumagu. Tengo todos los datos de ese 3-3 de Boca Español, que fue un partido histórico, por eso yo lo recuerdo. Fue en el año 1991, el 29 de septiembre del 91, ya hace como 21 años. No 29. Sé, 29 años. Boca formaba con Navarro, Montoya, Soñora, Simón, Marchesini, Moyá, Pico, Giusti no. Giuntini. Cabañas, nos robaron en esa época. Cabañas, Mohamed, Amato y Boldrini. Tremendo. Yo le recuerdo de partido, ¿por qué? Porque estoy casi seguro fue el debut de Cabañas en Boca, a los 14 minutos hace el primer gol, a los 16 empata el Puma Rodríguez, 1-1, a los 38 hace un gol Mohamed de tiro libre y a los 45 otro gol Cabañas y Boca se pone 3-1. Así termina el primer tiempo. En el segundo tiempo, Catalano le ataja un penal a Cabañas. A los 60 y gol de Bustos y a los 69 gol de Cariaga. A los 88 se pelea Cabañas con Parodi y lo echan a los dos. Por eso yo lo recuerdo mucho porque fue como el super partido de Cabañas que después cerró el penal y lo echaron. Y Boca termina empatando un partido que tenía ganado. Espectacular. Tremendo. Recuerdo hasta dónde lo escuché jugando al fútbol con mi hermano en el fondo de la casa de Avellaneda, que era un potrero, jugando a un arco, pisando higos, con una radio portátil colgada del cuartito de madera de un clavo. No me olvido más, mira lo que recuerdo de ese partido, pero... Qué bueno, como espectacular. Lo recuerdo. Y ese equipo de Español debe tener que la mayoría de los jugadores que yo recuerdo de claro. Te la digo. Estaba Sergio Zanetti. Pedro Catalano, te lo cuento. Pedro Catalano, José Alberto Batista, Carlos Julio Bustos, Marcelino Galopo, perdón. Sí. Sergio Ariel Zanetti, Daniel Romero Ergo, Peralta, Raúl Peralta, José Barrela, que después entró Cariaga por él, Pochettino, Alejandro Kenny. Marcelo Caviglia, luego entró. ¿Cómo? Sí, Kenny. Y luego entró Parodi y José Luis Rodríguez, el Puma del gol. Espectacular. Oscar Caballero era el DT, ¿no? El domingo contra Leganés, ya en el principio del escaso relato que había y
y extenso comentario, se oía que los contrarios tenían el Lugo, tenía un Puma Rodríguez. Otra vez. Pero cuando se leía en la camiseta, era JL Rodríguez. José Luis Rodríguez. Le dirían por él. Un moreno, teñido de rubio, que finalmente nos enteramos que es panameño y que no solo hizo el gol del empate, sino que juega muy bien el nuevo Puma Rodríguez. Mirá. Hablando de cosas, Jorge, ¿vos tenías un informe? Sí. Esperen que tengo un epílogo del torneo de Viareggio. Batistuta en Sportivo Italiano. Otro equipo que estuvo jugando el torneo de Viareggio un par de años antes, 2 veces consecutivas, fue Platense. Mirá. Vamos, Platense, marrón. Sí, sin mucho éxito. En el 86 compartió grupo con Sampdoria, Torino y el Dukla Praga. Y no le fue bien. Empató con Torino, perdió con Sampdoria y después perdió 7-0 con el Dukla Praga, que se ve que era una buena potencia en ese momento. Y en el año 87 le fue un poquito mejor. Jugó contra el Genoa, perdió 1-0, empató con la Fiorentina y le ganó 2-1 al Avellino. Así que bueno, no fueron todas malas. Nadie pudo imitar, ni siquiera antes, la gran actuación de Deportivo Italiano, pero no. ¿Habrán jugado en alguna Intertoto Avellino Porto? Ojalá. Seguro, ¿no? Seguramente. Ese Platense del 86 y 87 tendría Coto, tendría Espontón, ¿no? Y capaz sí, Alfaro Moreno. Para mí son posteriores, Montón me parece un poquito más de la época que estamos son de los 90. No, puede ser igual, Espontón. Escoto sí, Escoto estoy seguro. Sí, Escoto sí. Tiene un último dato. El director técnico de ese Boca 3, Español 3, perdón, pero el maestro propia Carl línea. Washington Tavares. Fue en el 92 entonces, eso también. 91. Claro. 29 de septiembre. No me olvido más, porque lo acabo de leer. Se cumplen años muy pronto. Se cumplen 29 años. No, 29. El 29 de septiembre, justo. 29. ¿Mañana saben quién cumple años? No sé, Tavares. Julia. Cabañas. No, ¿en serio? Oficialmente. Mandar un Feliz feliz cumpleaños. 16 años. 16 años. Ya puede sacar el registro, ¿no? No, puede ser, era una nena. Vota, ya el año que viene vota. ¡No! Y vota el año que viene porque no hay elecciones hoy. Vive votando, ¿no? Pero con B larga, ahora va a votar con B corta. Tremendo. Bueno. Impresionante. Espectacular. Una de las personas que más ha crecido en este tiempo. Sí, bueno, tu hijo también. Lo hablaba con Emma el otro día, no lo vamos a reconocer a Vincho. No, tal cual. Breaking. Tengo información. Escoto debutó en el 87, Mirá. Hasta el 92 jugó en Platense, pasó al Sporting de Gijón, luego al Necaxa. Mira, el otro día estuve con la camiseta del Necaxa. Después vino a Central, Boca, Central, Gimnasia y Tiro, Argentinos, traicionando al marrón, Cerro Porteño en Paraguay, Santiago Wanderers en Chile y se retiró en el Aurora de Bolivia, que también tengo la camiseta. Mira, tengo muchas camisetas de equipos en donde estuvo Coto. 3 por lo menos. Che, ¿es Necaxa o Necaxa? ¿Por qué es Necaxa? ¿Y por qué es Necaxa y el otro es Oaxaca? Muy buena pregunta, pero la X es como la C. Tiene sonidos dependiendo de las vocales. Sí, pero está con la A suena XA en Necaxa y con la A suena Ja en Oaxaca. Sí, es verdad. No, pero es Necaxa. Una secta. Para mí tiene razón Jorge y tendría que ser Necaxa. Si no sería México y no México. Sí, pero no es. Está mal. Pero no. Vos lo que decís, Juan, es que si fuera como él, sería México. No es México tampoco. Me quedé pensando. Bueno, pero ahí es ¿no? Porque sí. Porque sí, pero...
Perdón, hay comentarios de ese Castanino, que es Mantrul. Sí. Se confunde un poco el mapa y nos dice que Eslovenia versus Estonia es el River Boca del Báltico. Sí, y No. tiraba... No. Y Nada que ver. después se retracta y tiraba un dato que extrajo de la revista Mantrul, que decía que todos los espermatozoides de Batistuta fecundan el óvulo, que ninguno no lo fecunda. Claro, todos entran, ¿está bien? Buen dato, ¿eh? Muy buen dato, gracias. Iba a tirar otro dato. Sí, no sé, porque no, venía de otra cosa, está bien, ni importa. Pero bueno, el miércoles va a estar el ping-pongo en el encuentro, en el Congreso Mundial online de deportes alternativos y juegos del mismo índole. Impactante. Y el lunes también hay charla BCM. Y el lunes que viene, Jorge lo puede decir. Sí, Francisco Dínez Galay y yo vamos a estar en la Universidad Nacional de La Plata en el marco de un congreso que tienen de ahí, bueno, el grupo de investigación en educación física, ¿sí? A nivel universitario nos ha convocado para disertar acerca de los medios y el caballo. Tremendo. ¿Quiénes vamos a estar el miércoles, finalmente? Eso se habla off de cámara. Yo no, yo tengo una cirugía en ese preciso momento. Ni siquiera lo voy a poder ver. Bueno. Necesitaría que alguien lo grabe, aunque sea. En la memoria, aunque sea. Quirúrgica. Una cirugía quirúrgica. Exacto, sí, me sacan un pedazo de mi cuerpo. Impresionante. ¿Para qué? ¿Para dárselo a quién? ¿Saben qué es tremendo? Me sacan un lunar que yo tengo de nacimiento y que era el lunar que yo siempre de chico digo, el día que si me muero en un accidente así y quedo desfigurado, siempre fíjense atrás de mi rodilla derecha que tengo este lunar. Y ahora... A nosotros nunca nos dijiste eso. Sí. Alguna vez lo habré dicho, seguramente sí, alguna vez que me han visto con las piernas desnudas en algún encuentro de deporte alternativo o algo por el estilo. Como en momentos de romance. Sí. Bueno, está bien, éxitos. Perdón. Éxitos con eso. Pero bueno, mucha exposición de BCM en estos días. Sí, mucha exposición. Estamos volviendo a los primeros lugares del ranking de personas. Y hablando de ranking, BCM, gracias a las tratativas de Juan Pablo, desde la semana pasada está en Spotify. Impresionante, eso hay que decirlo. Podés escuchar BCM en Spotify, solo tenés que ir a Spotify y buscar Bolas sin manija. Sí. Buscar Bolas sin manija, que no hay otro podcast igual que el nuestro. Hay otro igual. Qué bueno. Así que mañana seguramente estará disponible, si Juan Pablo así lo determina. Va a estar, me comprometo. Bueno, el informe de Jorge. Dale. Sí. No es muy largo, pero sí es... Sí, mucho menos. Pero no la acotes. Dale, tranqui. No, voy a decir, yo ya tengo una teoría, que es la siguiente, que siempre se puede encontrar a un jugador argentino que jugó en Turquía antes del primer argentino que jugó al fútbol en Turquía. Siempre. Porque esto ya me pasó muchas veces. Siempre hay uno antes. Incluso antes siempre va a haber uno antes. En Turquía. Sí. Y antes de que hubiera Turquía, quizás. Pero no, les hago la respuesta rápida. Una vez vino a casa Aydin Aslan, que es un estudioso del fútbol turco, y me dijo, el primer argentino en el fútbol turco, la chancha. Uy, se cortó. Rinaldi. La chancha Rinaldi, va a decir. En el chancha Rinaldi no se escuchó más lo que dije. Claro, la chancha Rinaldi. Bien. La chancha Rinaldi, y yo le dije, la chancha Rinaldi, que fue alguien Schlerberli, que es quien ayudó a que después nuestro amigo Osvaldo Nartalo nos convenció a Nartalo de agarrar viaje para ir allá, ¿sí? Pero también lo previno, ¿no? De que era medio raro. Pero yo le dije a Aydin Aslan, le dije, era chancha Rinaldi. Jorge Montemarani fue en el 74 al GEFA de Istambul, y ese es el primer argentino. Jorge Montemarani, amigo mío en Facebook, un señor muy mayor ahora, que se casó allá con una argentina, anduvo muy bien, fue goleador un par de años, hablé muchas veces de él en BCM, no sé si lo recuerdan esto,
Era un jugador de la reserva, Sí, sobre todo porque sí, lo recordamos. Es casi como decir Jorge Montanari. Claro, muy parecido a vos en todo. Digamos. Exacto. Y yo sé por el Chavo Fuchs, que era un jugador muy alto, sé que estuvo en la reserva de River. Sí. Estuvo en la reserva de River muchos años, en los tiempos que no había posibilidad de jugar si estabas en la reserva. Pasó a Ferro, y en Ferro tampoco se logró asentar, tuvo un paso por Tigre y llegó al BFA, donde se quedó el resto de su carrera con muy buen tranco. Luego de esto, hoy aparece un amigo que tengo en Turquía, me dice, mirá lo que encontré, hay un argentino en el Adalet Sport en los años 50, me dicen, el Adalet Sport de Estambul. Yo lo corrijo y digo, no, ¿cómo Adalet Sport de Estambul? El Adalet Sport es un club de la Liga Amateur Regional de Ankara, le digo. Entonces me dice, tenés razón, hoy sí, pero el Aliberikoy Sport, digo, sí, Estambul, anteriormente se llamaba Adalet Sport. Y ahí aparece, en los años 50, estoy buscando el documento en turco, es terrible esto. Llega un argentino llamado Oscar Lucas Garro, que llega de Portugal y es ex Tigre en Argentina. Otro ex Tigre. Sí, otro ex Tigre. Y escuchen esto porque es muy loco. Él llega en el 56-57, o sea, justo antes de empezar el profesionalismo, ¿no? Allá en Turquía, empezar la Liga Nacional, mejor dicho, perdón. Anda bien, hace algunos goles y de repente renuncia el director técnico y Garro queda de técnico-jugador. Hoy justo que hablamos de técnico-jugador, ¿no? De Abreu. ¿Qué jugaba, Jorge? Era defensor, Garro. O no, a ver. ¿O no? O no, ya te digo. No, pensé que sabías, tampoco es necesario. No, sí, ya está. Santrafor. No, es delantero, es 9. Santrafor es centro forward, pronunciado mal en turco y se dice así. Ahora van a ver porque dije defensor en realidad, me confundí con otra cosa. El primer defensor es el 9, eso lo sabe cualquier equipo, ¿no? Que presiona. De acuerdo. Bueno, se pone a jugar de jugador a entrenador, termina el contrato y ¿qué creen que hace? ¿Que se va de Turquía? No. Sí. No, perdón. ¿A qué club pasa? A un club del que venimos hablando hace 2 meses todos los días, al Fatih Karagümrük. Y pasa como entrenador justo antes de que en el momento inicial de la Liga Nacional Turca, así que es también el primer director técnico argentino en tierras turcas. Fundador, obviamente. De ahí se fue a Irán, parece, este hombre. Le quedaba cerca. Estaba la liga profesional, pero en ese momento el Karagümrük, cuando él lo agarra, estaba en el ascenso también, ¿sí? Fue justo un poquito antes de que se terminara de formar todo esto. Sin embargo, entonces ahí justo que me lo presenta, me lo pasa como el primer argentino en el fútbol turco. Déjame decirte que después le voy a preguntar a mi viejo, que lo debe haber visto jugar a Garro en cancha de Tigre, porque él de chico iba mucho a ver a Tigre. Mirá vos, bueno, empezaron a responder muchos tigrenses en Twitter, dando así datos de Garro, y ninguno tenía el dato de que había ido a Turquía. Entonces yo empecé a traducir cosas que contaba acá la revista y estaba todo Tigre, ¿cómo se llama? En historia, las cuentas de la historia de Tigre sorprendidas. ¿Saben lo que pasó cuando llega él? Ahí tuvo un problema porque no le daban la licencia para habilitarlo para jugar. Y era la cosa así, el argentino que vino a Portugal, y yo el argentino. ¿Qué hace el presidente de la Adalet? Manda una carta a la AFA para que le liberen el transfer y pueda jugar. ¿Qué piensan que hizo? ¿A quién se la mandó? El presidente. A Grondona que no era nadie todavía. No, se la mandó al Grondona de Brasil, la mandó a la Federación Brasileña de Fútbol. Es lo mismo. Lo cual le valió, encima imagínate, en esos momentos
lo gastaron muchísimo el tipo, lo ridiculizaron, como que, bueno, eso mostraba que el club era una mierda, qué sé yo. Y llego inmediatamente, después de ver esto, a un paper en academia.edu, ¿no? Que es un lugar de recursos, como ustedes sabrán, así históricos, y encuentro un paper que está nada más el abstract en inglés, cosa que se hace mucho cuando hay producción científica, que aunque sea el abstract se hace en inglés, y el resto está en turco, y el paper se llama Adalet, un equipo de fábrica inusual en la fase temprana del fútbol profesional en Turquía, 1946-1965. Y cuenta que este club, justo después de la Segunda Guerra, el fútbol empezó a pensar en poder tener un futuro profesional y algo de mercado, y que los chicos saben bien de eso, y que Adalet Textile Factory en 1946 era el único equipo basado en una fábrica, en un lugar industrial donde jugaban los mismos obreros, empezó a nutrirse de gente y a hacer compras como industria para tratar de armar algo a nivel así muy profesional. Y entonces dicen que estudiar cómo hizo esto este equipo muestra un ejemplo pionero de la conexión entre el fútbol y la industria. Y bueno, y hay todo un largo paper donde yo, esperando encontrar a este argentino, ¿qué me encuentro? A otro. No, basta, argentino en Turquía. Anterior. No, al final un impostor, Garro. Lo único que hay son argentinos. Y les digo algo, esto que yo encontré acá en el paper, y en nada más una nota, este es mucho más famoso, y estoy yendo a todos los sitios que hablan de esta persona en el mundo de habla inglesa y en el mundo de habla hispana, y nadie, pero nadie registra este paso. Se trata de, miren qué nombrecito, ¿no? Ay Dios, acá lo tengo. José Alberto Valdivieso Tetamantu, muerto en 1996, que fue un defensor argentino, este era el defensor que tenía. Así ¿Cuánto? ¿Qué año? Muerto en el 96, nacido en el 21. No, creí que había dicho en que había jugado allá. No, ahí te digo. Dale. Venía de jugar en el Atlético de Madrid. Estamos hablando de un jugador que estuvo en Atlético de Madrid, estuvo en el Zaragoza, después fue director técnico en el Benfica, en Deportivo Galicia, fue director técnico en muchos clubes bastante importantes, en Venezuela también, jugó en el Atlético de Aviación en España, y tuvo este paso por el Adalet, que ya te digo justo cuándo fue Valdivieso. Es una cosa increíble porque no hay registro prácticamente de estas cosas. ¿Sabes que se te escucha como los relatores de los partidos de Kabaddi en la India? Sí, como parlante, saliendo por un parlante de esos. Bien, les digo. De los argentinos. El 15 de septiembre de 1955 llegó Valdivieso a Estambul. Se cumplieron años hace poco. Sí, un nuevo aniversario. No, me equivoco. En el 55 llegó Garro. Este fue en el 51. En el 51, cuando estaba en el ascenso. Pero ¿saben qué? Cortaron la unión. Jugó unos pocos partidos y se retiró de ahí. Pero esto en el paper lo nombran como una cosa adelantadísima, ¿no? Que estaba este tipo. Y acá jugó en San Lorenzo. Eso te iba a preguntar, me faltaba ese detalle. Nacido en San Martín de Mendoza, jugó en San Lorenzo. Qué conexión de San Lorenzo con Turquía, ¿no? Rinaldi, Nartalo. Sí, es verdad, Valdivieso. Es verdad, la verdad que sí. ¿Y cómo? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre del Bellucci. Sí, que ese bueno. Creo que hizo al revés. Sí. ¿Qué le pasó por San Lorenzo? No. Exacto, hizo al revés, después fue a San Lorenzo. Así que bueno, ya tenemos... Perdón, Emiliano Más, cierto. Un montón, es verdad.
Bueno, Cristian Zurita, ¿no fue también a San Lorenzo? Sí, jugó en San Lorenzo. Jugó en Gaziantep por siglos, en Esquillejir Sport también. Así que nada, cada vez que busque un poco más va a aparecer uno anterior. Ya salté hasta tiempos de antes del profesionalismo y antes de la Liga Nacional. Jorge, ahora con estas investigaciones que estás haciendo, ¿este es el primer vestigio de un latinoamericano en Turquía? ¿Jugando al fútbol? Sí. Y probablemente sí. Probablemente, salvo un brasilero que debe aparecer alguno. No sé si hay... ¿No? Las cosas que cuentan de Garro, estuve viendo un par de notas de época de hemerotecas y dicen que es un acróbata como todos los jugadores provenientes de Sudamérica. Y se llama mucho la atención, ¿no? Ese dominio del balón. Pasa que es muy difícil la documentación. ¿Vieron la foto que les pasé hoy a Bola Sin Manija WhatsApp? En la cancha del Karagümrük y del Befa, que es, ni siquiera hay tribuna, es una colina y está la tierra apisonada. Ahí hay un arco. Lo que en Uruguay llaman talud. Claro, un talud. Y acá también. Acá también. Un arco así nomás. No sé si vieron bien esa foto. No hay línea de cal siquiera. No. Y hay un montón de viendo en este momento, no hay. En un partido oficial ese del Karagümrük. Eso es un partido de Fatih Karagümrük en esa época de los 50. Con lo cual, imagínense que muy probablemente faltarían muchos registros estadísticos. No hay registro prácticamente de nada de esos clubes que no son los más grandes. Así que váyanos a ver, jugando sorpresas más nos encontraremos. Pero bueno, Garro y Valdivia son los pioneros. En los Jorge, 50. encontré una nota en Wikipedia que te va a interesar, seguramente lo conocés, que es la lista de los jugadores extranjeros en la Super League. Sí, yo siempre Por la leo. país. Es fabulosa porque está por país, es gigante. Es gigante. Es gigante, pero están los de Burkina Faso, los de Brasil dura, hay que hacer scroll un rato larguísimo. Sí. Las páginas están por letra en Brasil, es como A, B, C, D, por letra de apellido. Sí. Tiene una página cada letra. Y en esa lista está buenísimo buscar los que han cambiado el nombre, ¿no? Como Okocha, que tiene nombre también en turco. Mehmet Aurelio, ¿no? Mehmet Aurelio era. Mehmet Aurelio. Ahora está... Hay uno de Santo Tomé y Príncipe. Sí. Qué bueno. Sí. Paginaza. Bueno. Pero bueno, este fue mi mini informe sobre... Justo atrás tuyo hay una banderita de Turquía. Sí. Espectacular. Qué casualidad. Y hay una más grande. Bueno. Tremendo. ¿Quién la habrá puesto ahí, no? Sí. Qué raro, ¿no? Justo. Mucho uruguayo había en Turquía también, ¿no? Sí. Hay un galés solo, pocos para mi gusto. Bueno, Claro. Podría haber más. podría haber más. Tremendo. En cambio hay dos trinitenses y tobaguenses. Sí. Hablando de gente que se cambió el nombre de Mehmet Aurelio, que lo nombraba ahí Juan Pablo, que Mehmet Aurelio importantísimo en la selección, ¿no? En esa Eurocopa que termina tercero con Turquía, etcétera. Ahora Mert Nobre, ahora está de director técnico en la Superliga. No me acuerdo de qué equipo, pero lo vi ayer o anteayer. Creo que está en el Çelebi. Creo que el técnico de Çelebi es Mert Nobre, que habla turco perfecto. Es un brasileño pelado, retirado el año pasado en el ascenso, pero que jugó hasta 20 años que viene jugando allá. Y por suerte aprendió, porque también hay gente que juega hace 20 años y no sabe contestar un hola. Mirá. Claro, ni en castellano. Bueno, qué programa. Déjenme contarles que, antes de irnos, que se jugó el US Open de golf. Sí. Con un par de particularidades. Solo el ganador quedó bajo el par, lo cual es muy raro para este nivel. Y pasó a compartir con otros escasos 5 o 6 golfistas de la talla de Tiger Woods, Arnold Palmer, el privilegio de haber sido ganador del US Open amateur y ahora del profesional. El golfista en cuestión tiene un nombre que es la mezcla de un nombre de futbolista ecuatoriano
y un actor o escritor francés. Ayoví Belmondo. Suena más italiano Belmondo. Ya sé que es francés, pero suena más italiano. El nombre, dijiste ecuatoriano, el nombre. El nombre es re ecuatoriano. Enner. Alder estaba pensando en cosas. Enner Griezmann. Depardieu. Alder Depardieu. Se llama Bryson DeChambeau. Muy bueno. Y bueno, ganó con ¿De dónde 6 es? golpes de ventaja, tremendo. ¿De dónde es? Es norteamericano. Pero En este ¿de qué? ¿Es negro? No. ¿Quién es quién? No, porque me sonó africano el apellido. No, es francés, DeChambeau. DeChambeau. Sí, sacó 6 golpes de ventaja, tremendo como lo terminó resolviendo. Y bueno, esas cuestiones que les decía, lo van a hacer, que lo veamos seguido, me parece, en los próximos torneos. Vi un poquito del US Open, me gustó. Sí. No era de quedarme mirando golf, pero sí, me parece que hace bien, Mira golf. Sí. En estos tiempos de pandemia, además, hace bien mirar un poquito de golf. Yo vi otra particular. Vi el otro día, por culpa del papá de Hyde, rebobiné y me vi medio partido de Ultimate Frisbee. Ah, mirá qué bueno, ¿lo viste? ESPN Extra, creo. Vieron que ahora hay 7 ESPN. O sea, hay 3 y casi, todavía no. 4 y 3 Fox que ahora son ESPN. Va a llegar a ver ESPN 8, como el de la película. Claro. Y sí. Divertido, raro, pero divertido. ¿Pero por qué el papá de Hyde influyó en esto? ¿Qué tiene Porque que ver? el papá de Hyde comentó que su padre estaba viendo eso en la tele y entonces me llamó la atención y lo puse. Y lo rebobiné y lo vi. Fue un breaking así de los nuestros. Breaking, dice mi viejo. El sábado, ¿no? Creo que fue. El viernes a la noche, porque yo no bajé a verlo porque estaba... La cancha de Ultimate Frisbee es igual a la cancha de fútbol americano. De hecho, por lo general se juega en una cancha de fútbol americano. ¿Jugaban con toda la cancha? Sí, porque es la cancha oficial. Sí, son siempre. Mirá. Pero bueno. En yardas. Espectacular. No, les iba a comentar que me preguntabas la nacionalidad. Salvo un sudafricano, creo que los 15 primeros esta vez fueron todos norteamericanos. ¿No está el chileno en el torneo? ¿Está jugando? Sí, jugó, hizo un papel digno. Terminó 20, creo, una cosa así. Joaquín Menier, una cosa así, ¿no? Nieman. ¿Cuántos jugadores tiene un Mayer? Y un Mayor creo que tiene muchos. Tipo 80. Pero no, mucho más. Son no menos de 128, una cosa así. Porque vos considerás que en las primeras 2 rondas salen de a 3 y hay un corte que tiene que ver con la distancia con el primero o un corte preestablecido ya en score. Cantidad de gol, claro. Pero bastante. Me gustaría jugar al golf, ahora que... Y vamos. Yo nunca, ni siquiera le pegué una pelotita. Una vez fui con Jorge a jugar al golf al Parque Centenario. Entre la gente que estaba tomando mate, los perros, nenes jugando a la pelota, nosotros... Yo he jugado 3-4 vueltas completas, he dado. Mirá. Y la última vez que jugué 2-3 hoyitos, compartí los últimos 2 hoyos con Miguel Brindisi. Un genio del golf. El golf, sí. Es vecino de... Claro. Tremendo. Bueno. Un señor. ¿Nos vamos? Dale. Nos vamos. Nos quedamos un segundo en off air y para hablar del miércoles. Un minuto. Dale. Entonces cortamos la transmisión, agradecemos a toda la gente que ha venido, nos vamos de YouTube, pero nos quedamos en Jitsi, ¿no es así? ¿Cortamos la radio? Cortamos la radio. Hasta mañana.